Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición para la actividad número 6, correspondiente a Seguridad Informática 2. Tenemos entonces análisis del caso de estudio, en el cual nos indican que que una empresa de call center nos ha contratado para poder implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio basado en ISO 22301. Los objetivos de este proyecto serían identificar las fases que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, identificar los escenarios de desastre que se podrían producir en el call center, relacionando también las acciones de contingencia que se pueden tomar en la organización, desarrollar además la estructura de un plan de continuidad de negocio donde se describan cada uno de sus puntos. Identificar también las arquitecturas de disponibilidad que se puedan aplicar a dicho proyecto. Como primera fase tenemos la determinación del alcance. Entonces en esta primera fase es necesario clasificar cada una de las áreas dependiendo de su prioridad, con el fin de que se pueda tener claridad de cuáles son las más vulnerables y de esta manera poder trabajar de manera más cómoda en la continuidad de la organización. Es importante mencionar que en esa primera fase la dirección de la organización debe tener una participación activa para poder realizar la primera fase. En la segunda fase, el análisis de la empresa, se debe realizar o recopilar toda la información de la organización con el fin de que se pueda identificar cuáles son los procesos de negocio más críticos. En este caso serían los activos, cómo se realiza el soporte y cuáles son las necesidades que más se presentan en la organización. En la tercera fase se debe determinar la estrategia. Una vez que se hayan definido todos los activos de la organización, en esta parte es indispensable garantizar que dichos activos puedan ser recuperados en un lapso relativamente corto. Ya si se requiere un tiempo mucho mayor, se deben establecer estrategias nuevas o diferentes para poder alcanzar este objetivo. Respuesta a la contingencia. En esta fase se deben escoger las estrategias necesarias que se encuentran en caso de que se presente algún tipo de desastre, teniendo en cuenta que se debe tener presente un plan de crisis donde se debe documentar toda la información. Pruebas, mantenimiento y revisión. En esta fase es una de las más importantes, esto debido a que se deben contar con los recursos tecnológicos que permitan crear planes de prueba, mantenimiento y revisión, esto con el fin de que se puedan identificar cuáles son las buenas prácticas y en qué áreas se debe mejorar. La fase número 7 sería la concientización. En esa fase se debe generar una cultura dentro de la organización con el fin de que todos los empleados puedan conocer el plan de acción y se apropien de cada una de las situaciones y a su vez que puedan entender cuál va a ser su rol dentro del plan. En la estructura tenemos entonces el alcance. En el alcance se va a definir la continuidad del negocio, a dónde se quiere llegar en cada uno de los escenarios que sucedan dentro de la organización. Requisitos legales y normativos. En esta parte tenemos entonces documentación legal que se debe tener para poder certificar a la empresa en dicho ISO. Tenemos entonces políticas de continuidad del negocio. En las políticas de continuidad, en esta parte se generaría un documento que establece la utilización y implementación de la continuidad del negocio. En las competencias del personal, definimos entonces cuáles serán las funciones de cada uno de los involucrados, tanto de directivos como de empleados. Comunicación con las partes interesadas. Es indispensable tener una buena comunicación con las partes interesadas para que todos en la organización tengan claridad de cuáles van a ser las etapas o cuáles van a ser las fases en determinado caso, para que no se pierda la continuidad del negocio.
análisis del impacto del negocio. Entonces en esta etapa de la estructura debemos identificar la urgencia de recuperación de cada uno de los procedimientos. En la evaluación del riesgo evaluamos cómo afecta cada una de las situaciones a la organización. En la estructura de respuesta ante incidentes debemos establecer una estructura que nos permite identificar cuáles van a ser las acciones a tomar en determinados incidentes, sea bien si se cambia de sede o si se cambia de piso, dependiendo del incidente que ocurra dentro de la organización, o si se deben dejar a un lado los computadores que se están utilizando en el momento. Entonces, planes de continuidad del negocio. En esta etapa, esta etapa es similar a la estructura de respuesta, debido a que en esta parte debemos tener los planes bien claros para que el negocio no se pierda, la continuidad del negocio no se pierda. Tenemos entonces la estructura donde se deben establecer los procedimientos de recuperación. Una vez identificados entonces los incidentes que estén sucediendo, el incidente que esté sucediendo sea bien de un desastre natural o un incidente que esté afectando directamente a la compañía, debemos tener entonces los procedimientos de recuperación una vez identificado dicho incidente. ¿Cuáles van a ser las fases que se van a tomar, las decisiones que se van a tomar, qué se va a realizar, qué estrategias, etcétera? Resultados de acciones preventivas. Entonces aquí tenemos los resultados que se obtienen de realizar acciones o capacitaciones previas a los hechos. Auditoría interna. En esa auditoría se determina entonces si se están cumpliendo o no las estructuras establecidas dentro de la organización para dar la continuidad del negocio. La revisión de la dirección. Luego tenemos las acciones correctivas. Si después de la auditoría se identifican fallas en la estructura o elementos que no se están teniendo en cuenta, se deben realizar acciones correctivas para posteriormente realizar una mejora continua en la estructura. Escenarios de desastre. Tenemos entonces identificados ciertos escenarios como lo son los ataques cibernéticos. Estos ataques cibernéticos se pueden contrarrestar por medio del firewall, un firewall actualizado que permite identificar entonces de dónde provienen, detener los ataques cibernéticos y de esta manera mantener la seguridad de la información y del negocio. Fallas en sistemas informáticos, sea bien hardware, software. Podemos implementar servidores multi-CPU y sistemas clustering que permitan la continuidad del negocio en esta área. Para la pérdida de la información se debe tener presente backups que permitan recuperar la información perdida en determinados escenarios o incidentes que se presenten dentro de la organización. Cortes de energía eléctrica. Se pueden establecer tomas eléctricos de doble alimentación en caso de que se pierda la energía, no se pierda la operatividad del negocio. Para los incendios, que serían escenarios o desastres naturales, correspondería a esa casuística. Entonces tendríamos los extintores, y para terremotos, tormentas eléctricas, también se debe tener las rutas de evacuación y puntos de encuentro. Y por último se identifica lo que es el phishing, la suplantación de identidad. En esta parte se debe tener siempre al personal o a los empleados capacitados para identificar en qué momento se presenta un phishing, en qué momento alguien está suplantando la identidad de alguien para recuperar información delicada. Y por último tenemos entonces las arquitecturas. Tenemos la arquitectura failover. Esta arquitectura la escogí debido a que presenta un modo operativo de respaldo en el que un componente secundario asume las funciones de un componente del sistema cuando el componente principal deja de estar disponible, ya sea por falla o por tiempo de inactividad prolongado.
Y la segunda arquitectura que escogí fue la arquitectura cortafuegos activo-pasivo, debido a que cuando uno está funcionando y el otro está inactivo, esperando a que falle el otro para poderse activar. Entonces esto permite que la seguridad de la información y la seguridad de la compañía siempre se asegure. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes. Que tengan un excelente día.